hay muchas cosas en las que nuestros gobiernos no han hecho la tarea y ahora pues les toca de alguna manera sentarse a la mesa a negociar con alguien que tiene una agenda totalmente distinta, totalmente ajena, con intereses que no tienen nada que ver con los nuestros y rendirle cuentas. Esto es Noche de Jueves, Noche de Research Lab. Bienvenidos a otra noche de jueves, noche de Researchland. Hoy vamos a platicar de un tema que nos encanta, pero primero quiero darles las gracias infinitas a los más de 17,000 suscriptores que nos han seguido en YouTube. Estamos felices de presentarles este tercer episodio de Noche de Jueves y hoy vamos a platicar precisamente de un Estados Unidos que ha cambiado su realidad, un Estados Unidos que tendremos que hacer un corte de la Casa Blanca y ahorita van a entender por qué la referencia a esto. Y para ello quiero presentarles a una mujer espectacular que nos acompaña hoy en Noche de Jueves. Y para eso quiero preguntarle a Lili que nos presente, por favor. Nuestra invitada de hoy es una voz que informa, interpreta y da contexto cuando más se necesita. Lucy Bravo es periodista, analista y conductora de noticias en TV Azteca, donde lidera coberturas tanto en ADN 40 como en Hechos Meridiano. Con una trayectoria construida entre Ciudad de México, Washington y Nueva York, Lucy ha sido testigo directo de algunos de los momentos más críticos en la relación México y Estados Unidos. Ha cubierto elecciones presidenciales estadounidenses, crisis migratorias, foros de seguridad internacional y procesos políticos clave para América Latina. Su estilo combina rigor, claridad y una sensibilidad profunda por lo humano. Hoy la recibimos no solo como periodista, sino como una observadora privilegiada del poder, la narrativa y la frontera. Lucy Bravo, bienvenida a Noche de Jueves. Muchísimas gracias. Qué gusto estar con ustedes y ahora me toca estar del otro lado. Normalmente es al revés, así que estoy muy emocionada. Giovanni, Pablo. Nosotros felices de recibirte, Lucy, y además platicábamos fuera de cámaras que este podcast se llama Noche de Jueves precisamente porque tú lo inventaste, es tu frase además. Pues, ¿qué? O sea, ¿en qué momento pasó? La verdad es que justo lo platicábamos un poquito fuera de cámaras y para mí al contrario es un honor. Es un honor contar con su presencia en Red 360 todas las noches de jueves y pues sí, noche de Researchland. Entonces, al contrario, gracias por invitarme ahora a este multiverso de noches de jueves. Yo feliz. Y del otro lado quiero saludar, como es debido, al señor de los datos, al señor Pablo Levy. Él es director general de Researchland. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy contento, feliz de recibirte, feliz de que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Quiero comentarle al público que además de ser una tremenda reportera, tremenda entrevistadora, es una gran amiga. Tiene el mejor sentido del humor de la televisión, aunque no lo crean, la ven muy seria ahí en el noticiero. Tiene un gran sentido del humor y es realmente divertido trabajar contigo. Me encanta tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar venir aquí a Noche de Jueves. Y además aquí se vale todo, Lucy. Aquí vamos a hablar de cosas que van a estar interesantes. Pero si estás de acuerdo, primero vamos a arrancar con un contexto de este corte de la Casa Blanca, como dirías tú. ¿Qué ha pasado en estos 6 meses de Donald Trump en el poder? ¿Vamos? ¿Vamos? El 20 de enero de 2025, Trump firmó la orden ejecutiva Securing Our Borders, reactivando programas como Remain in Mexico, MPP, terminando con la aplicación de CBP One y revocando programas de parole masivo. También declaró una emergencia nacional para reiniciar la ampliación del muro y asignó al Ejército y a la Guardia Nacional a la frontera. ¿Pero qué tan de acuerdo están los norteamericanos con esta estrategia? Una encuesta de Pew del 27 de enero al 2 de febrero de 2025 nos cuenta que el 47% de los estadounidenses consideran que Trump está deportando la cantidad adecuada, mientras que el 44% cree que es demasiado y solo el 8% opina que es muy poco. El 56% de los estadounidenses aprueba ampliar el muro fronterizo con apoyo del 88% del Partido Republicano, mientras que el 60% desaprueba suspender solicitudes de asilo y el 54% desaprueba las redadas laborales por ICE. Pues vaya datos, ¿no? Además, vaya segundo mandato de Donald Trump. Y es que existe una opinión súper dividida de los norteamericanos. Y entonces quiero empezar preguntándoles a ustedes, o sea,
por qué los norteamericanos están tan en desacuerdo con las políticas que se han impuesto, y el otro grupo, el otro bloque que sí está de acuerdo, ¿por qué está de acuerdo? Bueno, pues yo creo que esa es la pregunta del millón. Sin duda estamos ante una nueva era, no solo en Estados Unidos, creo en el mundo entero, donde la polarización pues es la marca de la casa, ¿no? Entonces, de entrada hay que entender que sí, Donald Trump llega de alguna manera a la Casa Blanca, pues impulsado por esta ola, ¿no? De muchísima polarización, pero a su vez de populismo, que es como lo que hemos visto, un fenómeno que hemos visto en muchos países del mundo, México incluido. Pero lo que esto nos dice o de lo que nos habla es de un descontento de un amplio sector de la población con un sistema en general. Más allá de figuras en particular, yo creo que hay un sentimiento muy amplio de antipolítica, y entonces cuando llega un personaje que con un discurso o con una personalidad de cierto tipo a enarbolar, digamos, este descontento, aunque quizás en el fondo no haya mucho sustento o no haya argumentos de fondo, pues inmediatamente tiene una amplia posibilidad de llegar al poder. Y yo creo que eso es lo que representa Donald Trump, aún con un discurso antisistema, siendo parte de una élite económica indiscutible, logra tocar esas fibras sensibles en un electorado que se siente pues abandonado quizás por el sistema de globalización, o que ha perdido oportunidades de empleo, que ve al migrante como un enemigo, y entonces todos estos sentimientos nos dan un fenómeno de muchísimo nacionalismo, y que se engloba perfectamente con esta frase del America First, América primero, y que pues coloca a Estados Unidos, yo creo que como punta de lanza de algo que se está viendo en el mundo entero. Incluso en México, o sea, ya creo que tendríamos que empezar a hablar incluso del México First, porque si basta con revisar una mañanera para darse cuenta que es prácticamente el mismo discurso tropicalizado, sí, al electorado mexicano, pero es el mismo fenómeno. Instalarse en el poder, dice Lucy, además renovarse en el poder y además seguir teniendo adeptos de forma importante. Es decir, en últimas semanas Donald Trump ha firmado decreto tras decreto y la gente le sigue aplaudiendo. Sí, mira, coincido 100% con lo que acaba de decir Lucy, porque el populismo es lo de hoy. Y el populismo tiene sus manifestaciones de derecha y de izquierda. Finalmente, ambos son populistas. Entonces tenemos populistas de izquierda, como hay en Venezuela, como hay en países muy cercanos justo donde estamos pisando, o hay populistas de derecha, como lo hay en Argentina, como lo hay en Estados Unidos. Pero el populismo es lo mismo. El populismo es, primero, dividir, lo que acabas de decir. Segundo, echarle la culpa a cualquier cosa, persona, partido o lo que sea del pasado, lo cual te quita la responsabilidad de tú ser el culpable. Y tercero, hacer que haya un enemigo contra el cual haya que luchar. En este momento, para los Estados Unidos, el enemigo está en las fronteras. Y ahí es en el mundo, ¿no? Pero que te interrogue, en el mundo. Sí, en las fronteras, no necesariamente la frontera con México. O sea, en la frontera directamente con México, pero también en la frontera comercial con China, pero también en la frontera diplomática con los árabes, pero también en la frontera comercial también con Europa, etcétera, ¿no? Donald Trump ha abierto todas las golpizas que ha podido y se ha metido en todas las maracas que ha podido para hacer de este populismo su máxima bandera, y por eso cada vez que firma, pues todo el mundo está de sí, claro, lo que diga el señor Trump. Sí, ¿no? Esa frontera que más bien parece estratosfera, ¿no? Porque es contra el mundo que esté en desacuerdo con Donald Trump, siempre y cuando no le avienten flores. Y posiblemente, incluso después de este podcast, Pablo y yo ya no vamos a poder conocer Disney, ¿no? O sea, seguramente ya no vamos a poder ir para allá. Quitar la visa. Pero lo importante que hay que decir es, este personaje Donald Trump,
pues es una tropicalización, decías, Lucy, ¿no? Es una tropicalización para Estados Unidos, pero en México también tenemos esta figura. Es interesante cómo México critica, pero también adopta esta situación tropicalizada. Bueno, Giovanni, yo creo que para cualquier político de cualquier país del mundo, el cinismo y el doble discurso, pues es, yo creo que parte de cualquier requerimiento, porque sí, por un lado, se entiende que tiene que haber un discurso nacionalista, ¿no? O sea, creo que te dan muchísimos dividendos políticos salir y envolverte en la bandera de México todos los días, mientras señalas o apuntas con el dedo a organismos internacionales, gobiernos extranjeros, de injerencismo, pero pues tampoco hay resultados al interior de nuestro país y tampoco podemos hablar de soberanía al 100% cuando sabemos que hay territorios incluso en México en donde no hay claramente una autoridad o un Estado de derecho. Entonces, creo que hay muchas incongruencias, pero más allá de eso, claro que en nuestro país estamos viendo señales muy claras de lo que significa un gobierno populista, un gobierno que llega así impulsado por estas mismas fuerzas que también describían y que se ha dedicado a polarizar al electorado y que no hemos logrado, digamos, encontrar como esa fórmula que nos ayude como a superar esta etapa, ¿no? De encono, de muchísimo descontento y de desencanto, incluso con las instituciones, con los partidos políticos, con figuras en específico. Y pues entonces estamos en esa encrucijada, ¿no? Como en muchas otras partes del mundo, pero en el caso específico de México sí me parece muy preocupante porque estamos en una de las peores etapas, creo yo, de la relación entre México y Estados Unidos. La llegada de Donald Trump, ¿no?, a la Casa Blanca, bueno, el Trump 2.0, llega en un momento en el que México es muy vulnerable, tanto por cuestiones de seguridad y gobernabilidad, como por cuestiones económicas y sociales. Entonces, creo que estamos en el peor de los dos mundos porque tampoco tenemos mucho con qué defendernos, mucho con qué negociar y pues aunque el discurso suene muy bonito, la realidad pues simplemente no alcanza como para ponerte a negociar con alguien como Donald Trump desde una posición de fuerza y de seriedad. En algún capítulo... Pero espérame, porque justo de lo que acabas de decir, hicimos una encuesta, siempre hacemos encuesta para los programas, hicimos una encuesta y le preguntábamos a las personas, oye, ¿cómo crees que vaya a estar la relación México-Estados Unidos a partir de este regreso de Donald Trump? 64% opinaron justo lo que acabas de decir, 64% opinan que va a estar peor de lo que estaba antes. 24% igual, que puede ser igual de bien o igual de mal, no lo sé. Y solamente 8% hablaban de tener una relación mejor con Estados Unidos, lo cual es bajísimo. ¿Y cuál era el problema? El problema es, o sea, los temas que nos separaban en esta relación o que iban a ser conflicto en la relación son los inmigrantes, 52%, los aranceles, 29%, narcotráfico y seguridad, 15%, y algunos otros temas de política, 4%. Pero creo que está clarísimo que el tema de los inmigrantes, los aranceles y la política de seguridad y narcotráfico son los tres temas principales. Y en algún capítulo anterior decíamos que Donald Trump en su primer mandato fue muy expresivo, como él es, pero que cuando llegábamos a los datos en realidad, cuando llegábamos al extracto y veíamos cuántos migrantes realmente había deportado, no era el Donald Trump que había vendido ser. Y este segundo mandato, que ya empieza a vislumbrarse lo que dice Pablo, ¿no? Que ya parece que el discurso se está consolidando hacia los migrantes. ¿Qué se vislumbra que va a pasar? ¿Qué va a ser de este Estados Unidos en este segundo mandato? Ay, pues yo les diría que, bueno, de entrada hay que entender que Donald Trump es de esos malos políticos que cumple sus promesas de campaña. Y si algo nos ha demostrado en estos meses de su segundo mandato es que sí, llegó para cumplir con el mandato del electorado de Estados Unidos. Ahora, el cómo, ahí sí, yo creo que ni él ni muchos de sus votantes lo tienen muy claro. Hay
todavía incluso mucha división en torno a esta última etapa, digamos, de su política migratoria. Pero a ver, ¿cómo empezó? Pues evidentemente con la promesa número uno, fortalecer y de alguna manera que convertir en una zona totalmente blindada la frontera entre México y Estados Unidos, cosa que ya logró. Hay cifras históricas de cómo se ha reducido el número de detenciones en la frontera entre México y Estados Unidos a su nivel más bajo en los últimos 10 años. O sea, de ese tamaño es, por un lado... A dos lados, ¿no? Porque nos dobló las manitas para que metiéramos de este lado. Exactamente, para que se desplegaran 30,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera norte, lo que, pues sí, te habla de lo que es negociar con una persona que pues tiene de alguna manera todas las cartas, ¿no? Pero eso en cuanto al muro fronterizo. Es decir, ya ni siquiera se requiere construir un muro físico, aunque pues todo parece indicar que sí va a ocurrir, porque con la aprobación del Big Beautiful Bill, este gran nuevo paquete de alivios fiscales y de presupuesto que se acaba de aprobar en el Congreso de Estados Unidos, está previsto destinar alrededor de $46 millones adicionales para la seguridad en la frontera. Pero más allá de eso vino la segunda etapa, también que anunció hasta el cansancio y a nadie puede tomar por sorpresa, que son las deportaciones masivas, algo que sabemos ha generado también muchísima división en la sociedad de Estados Unidos y que pues ha colocado al centro del huracán lo que fue una de sus principales promesas de campaña, que iba a deportar alrededor de 1 millón de personas al mes, algo que pues es totalmente pues imposible de cumplir, pero que de acuerdo con reportes internos de lo que ocurre en la Casa Blanca y en su gabinete, pues sí nos habla de una meta al menos fijada, ¿no? Como tal, por parte de su administración de 30,000 personas diarias, lo cual pues también es una locura, ¿no? Y esta otra parte de cómo en un inicio la promesa era deportar pues únicamente a quizás personas que hayan cometido algún delito, criminales violentos, pero hemos visto que están arrasando parejo y eso ha generado también reacción en la población estadounidense y yo creo que el hecho de que sea un tema que sí atraviesa los dos espectros, digamos, del electorado, tanto republicanos como demócratas, que no están del todo de acuerdo con esta nueva etapa de la política migratoria, también te dice mucho. Y pues bueno, si a eso le sumamos ya el tema de seguridad, ni hablar de lo que está pasando entre México y Estados Unidos, sabemos que hay mucha presión para que México dé resultados, pero ¿bajo qué criterio? ¿Cuál va a ser la calificación o cuál es, digamos, esa lista de entregables que Trump tiene para revisar y casi pasar lista cuando se sienta a negociar con el gobierno de México y muchos otros temas, ¿no? Que ya iremos platicando, pero yo creo que hay que entender que este es un Trump que llega con muchísimo poder, un respaldo muy importante de su electorado, un poder pues prácticamente ilimitado, incluso por parte del Congreso de Estados Unidos y ahora la carta blanca o el cheque en blanco que le da incluso la Suprema Corte de Estados Unidos al pues inhabilitar a cualquier juez del sistema judicial de Estados Unidos de invalidar una orden ejecutiva a nivel nacional firmada por Donald Trump. Esto es un poder que ningún otro presidente, digamos, había tenido o del que había gozado en muchos años. Y parece que la estrategia le está Poder saliendo absoluto. bien. Le está saliendo bien, Pablo, ¿no? Dio un manotazo, el asunto se acabó en el Medio Oriente y además de eso está posiblemente nominado para el Premio Nobel de la Paz, Pablo. Es una cosa brutal, pero en donde sí está en medio de la conversación es México siempre, ¿no? Si pudiéramos tener un recuento de las veces que dicen él o alguno de sus secretarios de Estado México, sería pues básicamente todo el podcast, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo no sé si esto que voy a decir lo oí, justamente lo dijiste tú o alguien así en alguno de los programas de ADN 40, pero que Trump manejaba su negociación como una empresa, como él siendo el dueño de la empresa. Y entonces está manejando Estados Unidos como siendo el dueño de la empresa, en donde pega el manotazo y decide X o Y cosas, en donde primero
te hace manita de puerco antes de poder negociar contigo. Entonces te dice, voy a subir los aranceles al 1,500 millones % y además te voy a cerrar esto y te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro. Y ya cuando te tiene aterrorizado, entonces empieza a negociar para poderte sacar lo que tiene que sacarte. Y por último, pues nunca hay fin, porque hoy se diste en esto y entonces dice, ya se dio en esto, ya se dio en esto, pero ahora se me ocurrió esto y luego esto y esto. Ah, qué bueno que ya me lo diste. Ahora dame esto otro, ¿no? Entonces, pues no hay fin, no hay un momento en el que diga ya, porque sigue manejando su país como si fuera su empresa. Y es a lo que está acostumbrado, no es por eso es que sí las cumple, porque no es político, es un empresario. Claro. Pero del otro lado, del lado de México, ¿qué posibilidades reales tiene la presidenta Sheinbaum de hacer un cambio en ese discurso que estaba platicando Pablo? O sea, ¿qué en realidad podemos hacer como México para que la siguiente solicitud no sea otra cosa más grande? Hoy es noche de jueves, noche de Researchland. Te comes el libro en una serie. O sea, ya puedes estudiar para ser influencer. Síguenos en Spotify y en YouTube como Researchland. La tecnología sí está revolucionando y también está llegando al tema de la salud. Porque esa cercanía de un solo partido en todos los poderes no la teníamos desde 1980. Los mejores datos en punto de las 7. Ahí los esperamos. Pues mira, o sea, México puede hacer mucho siempre y cuando haya voluntad política. Y abonando un poco más a lo que ya mencionaba Pablo, sí, efectivamente en su libro, El arte de negociar, Trump habla claramente y delinea claramente cuál es su estrategia al momento de sentarse a negociar. Y es cuando tu oponente pues cede en algo, es ahí cuando tienes que pedirle más, porque él tiene esta facilidad de detectar y de oler debilidad. Entonces, a partir del momento en que tú llegas desde una posición de debilidad, ya perdiste. Entonces, sí, es un tema también psicológico, creo que lo que hay detrás, nadie creo que lo ha descifrado al 100%, ni digamos, los políticos más experimentados, ni los Emmanuel Macron, ni los Justin Trudeau, bueno, ya ve cómo le fue, etcétera. Porque sí es un personaje esencialmente impredecible y hay una teoría incluso acuñada por el propio Richard Nixon de la importancia incluso de proyectarse como pues un lunático, porque también el hecho de ser totalmente impredecible, pues implica que tu adversario pues tenga temor a que seas capaz de hacer absolutamente lo que sea. Y eso ocurrió efectivamente durante la guerra de Vietnam, donde pues la estrategia era un poco esa. Hacerle ver, digamos, a la población que pues que el presidente en su momento, el presidente Nixon, pues iba a ser capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que estamos viendo un poco de eso en estos tiempos y basta con observar lo que ocurrió en Medio Oriente, ya lo mencionabas brevemente, que pues estamos en un terreno tan desconocido y tan volátil donde por un lado Estados Unidos puede pues bombardear instalaciones nucleares y militares en Irán y prácticamente violar todas y cada una de sus promesas de campaña, pero al día siguiente no pasa nada y al contrario, pues ya hasta lo están nominando al Premio Nobel de la Paz, es decir, ya en este pleno 2025 a mí ya nada me sorprende, pero esta estrategia de la cabeza fría, que muchos han calificado de esta manera la postura o la estrategia que ha exhibido la presidenta Claudia Sheinbaum, yo creo que es la más prudente en estas circunstancias. No puede realmente hacer mayor cosa. No creo que sea conveniente cambiar de tono a algo mucho más confrontativo como lo hizo en su momento Canadá, aunque muchos argumentan, pero pues prácticamente llegaron al mismo resultado. Canadá y México, pues con dos estrategias muy distintas, llegaron al mismo punto. Bueno, no se puede comparar la posición de México con la de Canadá en muchos aspectos. Y pues el hecho de que nuestra economía está tan
íntimamente ligada a Estados Unidos, tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Viene la revisión del TEMEC, viene, pues también, hay que decirlo, un nuevo paradigma en donde todavía ni siquiera hemos terminado de medir al 100% los efectos de los aranceles que ya impuso Trump al día de hoy, por más de que pues haya un discurso triunfalista de sí, logramos esquivar esa bala y desactivar esa bomba. La realidad es que no. O sea, al día de hoy sí hay un 25% de impuestos al aluminio y al acero, así como a productos que no se acogen a los criterios del TEMEC, y sí hay un impacto real en nuestra economía. Evidentemente eso no lo vas a escuchar en el Palacio, pero es la realidad. Lucy acaba de romper mi corazón, entonces no fue nada el Arancel Fest, fue pura mentira. Lo lamento, Giovanni, lo siento. La fiesta del arancel te la acaban de echar a perder. Sí. Me acaban de arruinar ese gran momento. Pero fíjate, hablando de encuestas, la mayoría de las personas, cuando les preguntamos cómo tiene que reaccionar la presidenta Sheinbaum a Estados Unidos, un poco hablaba de lo que acabas de decir. 45% dice con respeto, pero siendo contundentes. Es decir, no te dejes ni te hagas chiquito, porque contra Trump, si te haces chiquito, te hace pinole. Y el siguiente 32% con diálogo y con diplomacia. O sea, no ponértele al tú por tú, como lo intentó Trudeau, que pues sí llegamos al mismo lugar, pero a Trudeau no le fue tan bien como a Claudia Sheinbaum, ¿no? Ujú. Ya como imágenes de presidentes, pues a Trudeau pagó el precio. Sí, no, ya no vemos a Trudeau. Exacto. Pagó el precio. Ya no lo vemos. Pero se quedó su partido en el Sí. poder, ¿no? También les funcionó el ponerse al tú por tú y bueno, cada quien está jugando su propio juego, ¿no? Es un tablero muy distinto, pero volvemos a lo mismo. El populismo, ya sea a la canadiense o a la mexicana o a la estadounidense, pues es lo de hoy, es lo que funciona. Sí, totalmente. El Por populismo eso votamos por Giovanni. Es para el más, presidente de la... es el más popular. Pero justamente quisimos preguntarle esto mismo, Pablo, a la gente a una escala, digamos, más de redes sociales. Y fuimos a a la cuenta de @researchland, y preguntamos qué actitud debe de tomar precisamente la presidenta Sheinbaum ante el nuevo mandato de Donald Trump. Lili nos va a platicar, pues, qué resultó de todo esto. Nos encanta escucharlos, así es que vamos contigo, Lili. En nuestra encuesta en X tuvimos más de 2.300 votos, en el cual el 36.1% considera que tiene que tener un diálogo diplomático, el 29.5% aliarse con otros países, el 19.7% redefinir la narrativa y por último el 14.8% endurecer la soberanía. Vamos a platicar más acerca de la frontera, porque este tema sigue siendo muy ácido, este límite geográfico delimitado que hoy se pinta de una forma más contundente, pero que además de eso está transportando mucho más allá de un simple muro el discurso. Es un discurso fuerte, es un discurso donde han habido acontecimientos que no habíamos visto antes en Los Ángeles principalmente. Hemos roto un poco el muro, no nada más de México, sino al mundo con esta situación. ¿Qué opinas de esto, Lucy? Bueno, yo creo que el tema migratorio hay que entenderlo como una de las victorias pues más importantes, no quiero decir más fáciles, pero digamos que las que más conectan con la base de Donald Trump. Su discurso, sabemos, desde aquella vez que bajó de la escalera de la Torre Trump, hablando de los migrantes violadores y el bad hombre, hasta el día de hoy, pues es prácticamente el mismo. Y sí creo que el hecho de que hemos visto ya incluso un impacto directo en el envío de remesas a México, que ha disminuido drásticamente, alrededor de un 9%, por el temor, ¿no?, de la comunidad migrante a salir siquiera de sus casas, mucho menos para trabajar, ni para ir a la escuela, ni para hacer los envíos, ¿no?, de las remesas, pues nos habla de una falla de este lado de la frontera. O sea, a mí me resulta totalmente incomprensible que salgan a aplaudir, por ejemplo, las cifras de remesas que año con año pues se superan a sí mismas, y lo
presumen, ¿no? Como una medalla de honor cuando tendrían que morirse de vergüenza, porque estamos hablando de millones de mexicanos que tuvieron que salir de su país, dejando a su gente, su comunidad, su patrimonio, etcétera, porque aquí no hay las oportunidades. Y es increíble, justo hoy en el noticiero llevé un reportaje de un migrante que vende fruta en Estados Unidos y que durante los últimos meses pues no había podido salir a trabajar por miedo, pero pues ya de plano el agua le llegó hasta el cuello, no pudo más, salió y pues hablaba de cómo él mensualmente envía $1,500 a su familia. $1,500. 30,000 pesos. ¿Cuánto gana un migrante que vende fruta en Estados Unidos para poder enviar 30,000 pesos a su familia en México? Y también haciendo cálculos, bueno, y un poco de investigación, ¿cuánto gana una persona que vende fruta en la calle en México? Alrededor de 9,000 pesos al mes. Y no es que Estados Unidos sea otro planeta. Están haciendo exactamente la misma labor, uno en Estados Unidos y otro en México. ¿Cuál es la diferencia? Un sistema, creo yo, fallido en México, donde desafortunadamente durante demasiado tiempo hemos tenido distintos gobiernos de distintos colores y banderas, parásitos que lo único que han hecho es explotar a la población, no han dado resultados y no han logrado generar esa prosperidad y ese desarrollo que realmente impulse a México y lo coloque en un lugar digno en la economía mundial. Y yo creo que de eso, o de ese tamaño, digamos, es el drama que están viviendo ahora nuestros connacionales. Entonces, de nada sirve si salir y envolverse en la bandera todos los días en la conferencia matutina, si esa realidad no se está atendiendo, porque está la otra cara de la moneda. ¿Qué está pasando con todos esos mexicanos que ahora están deportando a nuestro país? ¿Quién los va a recibir? O sea, estas promesas de programas sociales y, bueno, en su momento hasta se planteó la posibilidad de compensar el impuesto a las remesas que va a imponer el gobierno de Estados Unidos, algo que ya también le lo echaron para atrás porque dijeron no hay manera, no hay dinero. ¿A qué país van a regresar? Claro. ¿En qué condiciones? Cuando la economía no crece ni al 1%, basta con revisar las cifras y los números, los reales, no los otros datos. O sea, yo creo que sí estamos en un momento sumamente crítico. No ha reventado, digamos, la burbuja, pero para allá vamos. Y claro que pues no ayuda lo que está pasando del otro lado de la frontera. Tierra de cultivo para el populismo, ¿no? O sea, toda esa parte económica y social y el descontento y no sé qué, es la tierra más fértil para un líder populista que llegue y te diga, estos son malos, yo soy bueno, y yo te entiendo, y hablo tu mismo idioma, y etcétera, etcétera. Y entonces, pues te convencen de puro bla, 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 pero a la hora de los hechos no está pasando nada, ¿no? Y sigue siendo tierra fértil, es decir, fue tierra fértil y ahora ya dio ramas, Sigue ¿no? siendo, porque como dices tú, nos enorgullecemos o se enorgullecen en el Palacio de haber recibido X cantidad de millones de dólares de remesas, que la remesa hoy por hoy implica casi la misma, bueno, no casi, la misma cantidad de dinero que se gana por la venta del petróleo, se gana por la entrada de remesas. De ese tamaño es el asunto, ¿no? Es brutal, 3.8% del PIB. Nada más que el petróleo cuesta producirlo y la remesa es dinero fresco. Y además, como entrada de dólares a México, la remesa es alrededor del 50 y tantos %. O sea, no es cualquier cosa, es una bestialidad de dinero. Pero claramente no podemos estar orgullosos de eso. No creamos las condiciones en México para que se queden acá y entonces la pobre gente pues se tiene que ir para allá. Y no se va con visa y demás, se va y se cruza por el desierto en unas condiciones horribles y nadando y muchos se mueren en el camino y demás y llegan allá y los maltratan y los agarran a golpes y los meten a la cárcel y ahora nos los regresan. Entonces esa gente que además ha sufrido muchísimo regresa a un país en donde claramente no va a encontrar las condiciones para sobrevivir de la manera como están que están buscando, ¿no? Y esa es la realidad, una realidad de un México en donde el subsecretario de Hacienda dice,
pues que las personas tienen suficientes ahorros para vivir. Mm. Pero pues esa es la realidad que nos toca vivir. Pablo, si quieres, vamos revisando los datos adicionales que tenemos de la encuesta. Sí. A ver, 2 preguntas más que hicimos en la encuesta. ¿Cómo perciben la forma en que Trump se refiere a México? ¿Cómo habla de nosotros? 44% hablan de que Trump es un grosero y no tiene la razón. 26% dicen que Trump dice puras incongruencias. No sé por qué dicen eso, pues es muy claro lo que dice, pero bueno. 21% hablan de que es irrespetuoso, pero sí tiene razón. O sea, la forma no está bien, pero el fondo es correcto. Y 9% de plano dijeron que les valía absolutamente gorro nuestra pregunta y que no nos iban a contestar. La otra pregunta que preguntamos es, ¿cómo perciben la relación entre la presidenta de México y el presidente de Estados Unidos? 59% hablaban de una relación tensa pero respetuosa. 19% como indiferente, como de, pues tú dices una cosa y yo digo otra y pues ahí si se encuentran los discursos, qué bueno y si no, ni modo. Y 12% hablaban de una relación muy grosera por parte de Trump, 10% una muy buena cooperación entre ambos mandatarios. Pues así las cosas con la encuesta. Si quieren, vamos a estos datos de las políticas migratorias antes de entrar a tu sección favorita, Arenas Movedizas. Pero vamos primero con los datos. Lili, cuéntanos estos datos de los migrantes y las políticas migratorias. Según datos estadísticos, el número de detenciones en la frontera asciende a más de 236,000 indocumentados y 207,000 deportaciones en lo que va de 2025, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. El número de solicitudes de asilo procesadas en México superaron las 16,000 según datos de ACNUR. La violencia en albergues fronterizos ha crecido en ciudades como Reynosa y Tijuana. La política migratoria se endurece, pero la crisis humanitaria también. Pues así los datos y ahora sí vamos a nuestra sección favorita, a la sección favorita de Pablo Levi. Es que quiero hacer un antecedente de las Arenas Movedizas para que entiendas por qué es mi sección favorita. Me pregunta unas barbaridades que son incontestables. Y luego se voltea con Lili o con Luis y les dice, ¿y tú qué comiste esta mañana? ¿No? Esa es su pregunta. Entonces, sí son así de... Ay, no, ya me dio miedo. Ok. Entonces, pues ahora te va a tocar a ti contestar la pregunta difícil y a mí la fácil. No, gracias a Dios. Sí. No hay manera, Pablo, pero... Lucy, primer pregunta de Arenas Movedizas. ¿Cómo crees que los medios, tanto en México como en Estados Unidos, van a afectar la percepción que se tiene de México en esta nueva etapa? Bueno, yo creo que juegan un papel fundamental, pero ahí también se ve reflejada esta polarización de la que hablábamos. Ya, bueno, en Estados Unidos creo que la división ideológica en los medios de comunicación es mucho más obvia. Están los medios ampliamente, pues sí, conservadores, pro Donald Trump, pro republicanos, mientras que pues tienes a los medios pues liberales más progresistas, y es una lucha constante, es una lucha a muerte y están prácticamente divididos a la mitad, ¿no? La población de Estados Unidos en ese sentido. Y en México yo creo que pues es similar, o sea, yo creo que sí, cada medio de comunicación tiene derecho a fijar una línea editorial que le permita pues atender a un sector de la población que esté de acuerdo con ese punto de vista, y pues yo me atrevo a decir que también estamos prácticamente pues mitad y mitad, ¿no? Yo creo que sí hay quienes quizás buscan en los medios de comunicación un referente, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos, pero pues también depende de qué periódico decidas abrir o qué canal decidas prender y poner en la tele. Pues sí, es eso, más el buleo generalizado en todos lados, tanto desde Palacio Nacional, hasta todo lo que van comentando en las distintas cámaras, ¿no? Entonces hay un buleo político a los medios de comunicación. Cuando te metes a redes sociales, pues ni se diga, es una cosa tremenda el buleo que se tiene en las redes sociales y cómo
empiezan a minar la credibilidad de ciertas personas o ciertos reporteros que hablan en contra del sistema, ya sea aquí o en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Por ahí sacaron a un periodista de una conferencia de prensa en Estados Unidos porque le iba a cuestionar al presidente. Acaban de sacar a un senador demócrata de otra conferencia y hasta lo sacaron esposado al caballero aquel por estar cuestionando las políticas presidenciales. Entonces a mí lo que me preocupa es eso, ¿no? Lo que me preocupa es, me encanta que haya polarización en todos los medios de comunicación y que tú puedas abrir el que te acomode o el que tenga que ver con tu manera de pensar, pero sí me parece muy peligroso y muy cuestionable el que haya este buleo, el que haya personas que no pueden entrar a la mañanera porque van a hablar en contra de, personas que no pueden entrar a las conferencias de prensa en los Estados Unidos porque van a hablar en contra de. Eso es lo que yo creo que no está padre, ¿no? O sea, tiene que haber libertad de expresión porque si lo que no se habla no existe. Totalmente, perdón, yo sí quisiera agregar una cosa porque, bueno, tú hablabas de medios, pero yo creo que es importantísimo hablar del papel de las redes sociales. O sea, el hecho de que el día de hoy estemos totalmente, pues, conectados prácticamente todo el día, lo hemos visto incluso en las noches de jueves con estas estadísticas, aterradoras que luego nos dejan prácticamente deprimidos cuando nos damos cuenta de la cantidad de tiempo que pasamos conectados, ¿no? Al celular y en redes sociales, pues te habla de cómo ha cambiado, digamos, los hábitos de consumo de información de la población, de las sociedades en general. Y yo sí marco un antes y un después de la llegada de las redes sociales. O sea, yo no me importa que me digan la tía Lucy, sí, yo creo que habrá que todavía en unos 100 años hacer un estudio antropológico de los efectos que las redes sociales generaron en las sociedades y creo que incluso lo estamos viviendo, ¿no? Con esto que ya mencionábamos de la llegada de los populistas, de la llegada de la polarización, porque el hecho de que los algoritmos estén diseñados para presentarte información que esté totalmente dirigida o alineada a tu punto de vista, a tu ideología, etcétera. Yo creo que no nos ayuda en nada. O sea, yo creo que estamos presenciando la muerte en tiempo real, en vivo y en directo del pensamiento crítico. Porque uno abre ahora, pues sí, el portal de cualquier periódico o por cualquier portal de noticias y quizás, pues sí, ve los encabezados y entonces tienes la sensación de que estás muy informado y tienes la sensación de que puedes emitir una opinión y entonces abres Twitter y tienes que pronunciarte en esta era de lo que es, o sea, blanco-negro y entonces ya, publicas un tweet, 140 caracteres y tu labor ciudadana se acabó. Cuando, pues, el pensamiento crítico es algo mucho, mucho más profundo que requiere el tener la capacidad de escuchar otros puntos de vista, de realmente pues ponerte a revisar muchas fuentes de información, muchos datos y entonces ya de ahí poder generar pues una opinión un poco más profunda sobre cualquier tema y yo creo que eso es algo que desafortunadamente se ha perdido y cada vez más con la llegada de las redes sociales. Y si a eso le sumas estas nuevas posturas antidemocráticas y autoritarias y leyes censura y demás, pues estás ante el peor de los dos mundos, porque pues ahora ya ni siquiera podemos opinar de lo que creemos que podíamos opinar, aunque realmente no estuviéramos del todo informados, pero ya ni eso vamos a poder hacer, entonces, pues entonces, ¿qué nos queda? No, híjole, qué rudo lo que acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo, porque además tú sientes que tienes toda la razón del mundo, porque pues como tus tweets que te llegan y las imágenes que te llegan en tu Instagram, en tu TikTok, en tu lo que sea que utilices, como el algoritmo se va a acoplar a lo que tú piensas, entonces dices, mira, todos piensan lo mismo que yo. Tú dices, no es así, es que el algoritmo te está mandando a puras personas que efectivamente piensan igual que tú, pero ¿cuántas personas piensan todo lo contrario de lo que tú piensas? Pues quién sabe, porque ni siquiera lo vas a ver tú en tus cosas. Entonces,
te convences de tu propia realidad y te convences de tu propia opinión pensando que esa es la opinión generalizada y que por lo tanto probablemente tengas razón. Eso es gravísimo porque efectivamente el pensamiento crítico es la crónica de una muerte anunciada del pensamiento crítico. Pero es tal cual el control absoluto del pensamiento, de todo lo que razonamos o lo poco que ya razonamos y lo mucho que hoy puede dirigir la conversación hacia ciertos puntos y hacia ciertos momentums que les da a los políticos precisamente el poder alinear a las personas hacia dónde y hacia cómo quieren dirigirlas. Y pues con esto vamos terminando esta conversación. Si me pudieran dar sus conclusiones finales, sus reflexiones acerca de este tema. Ay, pues mira, ahora sí que como diría Pablo, lamento deprimirlos, lamento traerles malas noticias, pero yo creo que sí es importante que entendamos el momento que estamos viviendo, tanto en México en materia de política interna como en el mundo, y que nos planteemos qué estamos haciendo en nuestro día a día para, híjole, contribuir, aunque sea, ¿no? Desde nuestra trinchera, para pues cambiar el rumbo, porque a mí sí me preocupa en verdad lo que pueda pasar con un país como México, con tanto potencial, con tantos recursos, con tanta gente sumamente valiosa y que se encuentra, creo yo, en una deriva autoritaria y, y que no solo eso, sino que se enfrenta también a una incertidumbre económica mundial cada vez mayor, y en materia de seguridad, pues ni hablar, ¿no? Yo creo que, pues sí, hay muchas cosas en las que nuestros gobiernos no han hecho la tarea y ahora pues les toca de alguna manera sentarse a la mesa a negociar con alguien que tiene una agenda totalmente distinta, totalmente ajena, con intereses que no tienen nada que ver con los nuestros y rendirle cuentas. eh, en muchos temas, ¿no? Porque Trump también tiene este talento, ¿no? De mezclar absolutamente todos los temas, sin importar que, pues bueno, su política comercial con México, pues ahora ya está mezclada con migración, con fentanilo, con lo que se le ocurre el día de mañana, y eso, pues, evidentemente no es bueno para nadie, porque en ningún país del mundo, ninguna empresa, ningún inversionista va a voltear a ver a México con ojos de amor, ¿no? Al contrario, es bueno, pues quién sabe, ahorita todo es muy incierto, quién sabe cómo les vaya y mejor, mira, yo me mantengo alejado o doy un paso a un lado porque pues en México ahorita no hay condiciones. Y eso pues puede condenar a generaciones enteras a un futuro de muy pocas oportunidades, si no es que un futuro realmente pues sombrío. A la Siento. deriva de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ¿no? Bueno, No hay para dónde, y ¿no? te quejas de que yo los dejo tristes a los tuyos. No, pues los mataste. Espero Ya. que me vuelvan a invitar, aunque sea para hablar de música o algo. Hablemos de otra cosa. Otra cosa. Pablo, reflexiones finales. Pues mira, más que reflexiones finales, porque creo que ya Lucy lo dijo todo y además es imposible poder dar una reflexión final más allá de lo que acabas de decir. Yo quisiera agradecerte. Fue muy difícil seguirte porque eres una mujer muy informada y muy inteligente. Entonces, seguirte fue muy complicado. Verdaderamente, mi cerebro está quemado. Pero nada más quiero de verdad agradecerte la que haya estado aquí. Una plática deliciosa con una mujer y súper inteligente, súper preparada, súper profesional y eso realmente que nos ha aportado creo que muchísimo el día de hoy. Gracias de verdad, de corazón. Esta es tu casa y aquí te recibimos el día que quieras. Sus redes sociales, ¿en dónde podemos seguirlos? Ay, no, pues muchísimas gracias una vez más, Pablo, Giovanni, el placer es todo mío y pues me encuentran en todas las redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook como @BravoLucy o Lucy Bravo Periodista, y pues también nos pueden sintonizar todos los jueves, noches de jueves en Red 360 en ADN 40 y pues también de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Hechos Meridiano por Azteca 1.
Excelente, Pablo. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, @yo Pablo Levi, en todas las redes sociales, y @las de la empresa, @researchline.of, también en todas las redes sociales. Aquí van a encontrar la encuesta, van a encontrar los links para este podcast y muchas otras cosas. Lucy, infinitas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a usted. De verdad, esta es tu casa. El día que quieras regresa. Tal vez con otro tema, ¿no? Un poco menos. Por favor. Like. 13, pero regresa las veces que tú quieras. Y a usted, pues hoy platicamos de el corte de la Casa Blanca, de las decisiones en la frontera y cómo nos afecta, de cómo nos estamos transformando, no solamente como México, no se confundan, como mundo, como esta política internacional que está cambiando la manera en que nos definimos, en que nos reinventamos y tal vez, ¿por qué no?, en cómo vamos a terminar como humanidad. Le agradezco como todas las semanas por haber estado con nosotros. Por favor, síganos comentando, pónganos en redes sociales qué opinan en nuestro canal de YouTube y nos vemos en la siguiente emisión de Noche de Jueves, Noche de Researchland. Buenas noches y hasta la próxima. Esto fue Noche de Jueves, Noche de Researchland.